Pues buen día y bienvenidos a esta clase de electrodinámica. El día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la clase anterior. Sí, vamos a ver un poco de lo que es la resolución de sistemas de cuerpos dieléctricos lineales en presencia de campos o cargas externas, ¿no? La clase anterior habíamos estado viendo. Déjenme, creo que me falta. Habíamos estado viendo un ejercicio que habíamos dicho. Habíamos acá. Entonces, ¿no? Habíamos estado viendo y habíamos dicho, sí, íbamos a ver esto de aquí, no sé si pudieron revisar. Bueno, íbamos a ver el problema que estaba allí, ¿no? Entonces, vamos a verlo, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un campo eléctrico uniforme y tenemos un dieléctrico, ¿sí? Una esfera con constante dieléctrica capa, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se polariza. ¿Sí? Lo que primero deberíamos ver aquí, ¿no es cierto?, es que en este sistema que está aquí no tenemos cargas libres. ¿Sí? Como no tenemos cargas libres, aquí básicamente la polarización que puede generarse es una polarización que aquí adentro, ¿sí?, no puede tener densidad de carga volumétrica. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto, ¿no?, que debería existir, vimos en el anterior, ¿no es cierto?, en el cual habíamos visto la ecuación que está aquí, que es una ecuación general, ¿no?, en donde la densidad de carga de polarización necesariamente tiene que relacionarse con la densidad de carga libre. Y esto es simplemente por esto, ¿no es cierto?, por esto que está aquí, ya, o por esta ecuación que está acá, porque el desplazamiento, ¿cierto?, tiene que ver con la densidad de carga libre. Entonces, si saco la divergencia del desplazamiento, esta divergencia del desplazamiento, tal como habíamos visto acá, ¿no es cierto?, la divergencia del desplazamiento se relaciona simplemente con la densidad de carga libre. Y entonces, si no hay carga libre, la divergencia del desplazamiento es cero. Eso quiere decirnos, si yo saco aquí entonces, eh, sí, pues, aquí, yo saco entonces la divergencia del desplazamiento, es la de hoy, eh, sí, yo saco entonces la divergencia del desplazamiento, este es cero. Sí, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo voy a tener aquí una relación que se obtenga entre la divergencia de la polarización, ya, con la divergencia de la carga libre. Entonces, trabajando yo voy a llegar a una ecuación semejante a la que está aquí, ¿sí? Donde me relaciona y me dice la densidad de carga de polarización tiene una relación directa con la densidad de carga libre, ¿sí? Entonces, si no hay carga libre, no hay carga de polarización. Y entonces cuando establezco eso acá, ¿sí? Eh, Cuando establezco eso acá, ya, cuando establezco esto acá, ¿no es cierto?, voy a ver que, perdón, no, cuando establezco esto aquí, ¿no es cierto?, voy a ver que aquí no hay carga eh, de polarización volumétrica, no puede haber, ¿sí? Simplemente puede haber densidad de carga de polarización superficial. Sí, eso es lo que me voy a dar cuenta, ¿no? No sé cómo será la carga de polarización aquí, superficial, pero lo único que yo voy a estar seguro es que si este dieléctrico es lineal y no tiene carga libre en su volumen, tampoco puede tener carga volumétrica de polarización, ¿sí? Porque las dos tienen que relacionarse necesariamente, ¿no? Ok, y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cuál va a ser la forma de solucionar tal como lo habíamos hecho antes, ¿no? Si este campo eléctrico es uniforme, ¿sí? Eh,
la polarización que debe generarse aquí debería ser uniforme. Sí, si tomo en cuenta solamente el campo externo. Pues voy a hacer eso, ¿no? Entonces digo, la polarización que se genera aquí es uniforme. Ya, entonces, como el campo eléctrico externo es uniforme, la polarización voy a suponer que es uniforme. Ya, entonces, si la polarización es uniforme, quiere decir que solamente, ¿no es cierto?, la polarización que yo tengo aquí es simplemente esta, ¿no es cierto? Digo, esta P es simplemente una polarización que es una cantidad constante por el Z. Ya, entonces saco, ¿no es cierto?, la divergencia de P, y como P es una cantidad uniforme, esto es cero, y por lo tanto voy a poder concluir que la densidad de carga de polarización volumétrica es cero, tal como esperaba. Sí, y voy a tener entonces una densidad superficial que va a ser esta polarización uniforme multiplicada por la normal externa. Sí, entonces si esta es la polarización y le multiplico por la normal externa que tiene dirección radial, voy a obtener esta cantidad. Entonces aquí me debería generar, ¿no?, una densidad de polarización nula volumétrica y una densidad de polarización superficial que debe depender del coseno del ángulo con la vertical. ¿Sí? Y entonces, ¿no?, esta de aquí, o de manera general, la carga volumétrica que aparecería y la carga superficial deben generarme un nuevo campo que va a modificar el campo externo. Y analizo por segunda vez mi problema, pero ahora ya no con este campo solamente, sino con el campo que me genera mi nueva densidad de carga y el campo externo. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que ahora yo voy a tener un campo que va a ser la superposición de dos campos. Sí, este campo de aquí, ¿no es cierto?, esta carga de aquí me va a generar acá afuera superpuesto al campo externo, me va a generar un campo dipolar. ¿Ya? Me va a generar este campo dipolar. Y entonces el campo neto que yo voy a tener acá afuera va a ser el campo uniforme más el campo dipolar. ¿Sí? Y entonces este campo dipolar, ¿no es cierto?, va a ser el, el campo total. Pero aquí adentro yo ya he sacado varias veces como solución esto, ¿no? Adentro, en cambio, yo voy a tener un campo eléctrico uniforme que va hacia abajo. ¿Sí? Y este va a ser el campo eléctrico uniforme, ¿no es cierto?, que voy a tener allá adentro. ¿Sí? Entonces, con esta primera aproximación, yo voy a saber que el campo neto aquí es, ¿no es cierto?, es este, ¿ya? Yo voy a saber esto, ¿no? Que fuera el campo neto, ¿sí?, va a ser igual, ¿no es cierto?, al campo uniforme más un campo dipolar, ¿ya? Mientras que dentro yo voy a saber que simplemente voy a tener la superposición del campo uniforme exterior y el campo uniforme interior. Eso quiere decir que dentro el campo eléctrico va a ser uniforme. Sí, y va a ser de esta forma. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, como el campo eléctrico dentro es uniforme, la polarización sigue siendo uniforme. Eso quiere decir que yo voy a plantear una solución, ¿sí?, que simplemente sea esta, ¿no? Dentro yo voy a tener un campo uniforme, ¿sí? Y si dentro tengo un campo uniforme, simplemente yo tengo el desplazamiento eléctrico que se relaciona con el campo a través de eh, la constante dieléctrica. Esto estoy trabajando, por cierto, aquí estoy trabajando en el sistema gaussiano. ¿Ya? Y entonces, y la polarización simplemente se relaciona con el campo eléctrico a partir de lo que tengo aquí, ¿no? O de la ecuación que tengo acá, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi supuesta solución. Entonces, nuevamente, ¿no?, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Primero supongo que solamente hay el campo externo, veo cuál sería mi polarización, hago un bosquejo de cómo sería
mi campo total, ¿sí? Y si mi campo total, bueno, ¿no? Con mi campo total veo cuál sería nuevamente mi polarización. Y en este caso lo único que voy a ver es que el campo total dentro de la esfera es uniforme porque la carga de polarización que se genera dentro un campo uniforme. Y esto simplemente es con las condiciones de borde y lo que yo ya sabía del problema que tengo aquí. ¿Sí? Si no supiera esto, debería más o menos resolver esto de aquí para saber cómo es el campo dentro, ¿sí? Y saber si dentro sigue siendo uniforme como lo que yo tengo para el campo externo. Eso quiere decir, debo más o menos saber cómo se polariza. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tuviese, por decirles así, ¿ah? Digo, voy a tener un cubo, por ejemplo, ¿sí? Tengo un cubo, por ejemplo, así, ¿ya? Tengo un cubo, ¿ya? En presencia de un campo uniforme, ¿sí? Entonces, si tengo un cubo en presencia de un campo uniforme, ¿no es cierto? Y el cubo de aquí tiene una cierta constante dieléctrica, ¿ya? Entonces yo simplemente voy a decir, ¿no es cierto? El campo eléctrico, por ejemplo, este campo eléctrico, ¿no es cierto?, debe generar aquí una cierta polarización y en principio eh, la polarización que debería generar es uniforme, ¿sí? Entonces, ¿no? Con el supuesto debería calcular aquí la densidad de carga de polarización y la densidad superficial de carga de polarización. ¿Ya? Que aparecería aquí, ¿no es cierto? En 1, en 2, en 3, en 4. Con este supuesto, porque este de aquí es uniforme, entonces supongo que este es uniforme. Sí, cuando yo calcule las cargas que aparecen aquí, hago la superposición entre el campo externo y el campo generado por las cargas de polarización. Sí, y vuelvo a hacer mi supuesto, ¿no es cierto? Y vuelvo a ver si mi supuesto es válido. Entonces, de aquí yo debería calcular cómo debería ser el campo neto, ¿sí? Y con este campo neto hago ya mi proposición de mi solución. Pues aquí, por ejemplo, debería haber, ¿no es cierto? Y esto de aquí me sigue manteniendo un campo uniforme aquí adentro. Si el campo sigue siendo uniforme, yo podría suponer, ¿no? Aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro, ¿no es cierto? Este campo voy a suponer que es uniforme, ¿ya? Y planteo mi solución completa, ¿ya? Si este campo, por ejemplo, no fuese uniforme, debería ver qué forma más o menos tiene. Y este es el problema, ¿no es cierto? Porque si yo digo, si tengo un cubo así, voy a ver que aquí adentro el campo es uniforme. Pero ¿qué tal si yo digo tengo un cubo así, por ejemplo? ¿Sí? Si tengo un cubo como estos, el campo que se va a generar aquí adentro debido a las cargas de polarización ya no va a ser uniforme como el que tenía antes. Y este problema podría ser bastante complicado, porque yo ya no voy a saber cómo es este campo de aquí. Ya no sería suficiente suponer esto de aquí, ¿sí? Porque cuando giré rompí la simetría. Y entonces, ¿no es cierto? Aquí se va a generar una cierta carga de polarización, aquí se va a generar otra carga de polarización que van a generar que el campo aquí adentro ya no sea uniforme como el que estaba acá. Entonces va a ser un campo extraño y esto de aquí se va a complicar, ¿no? Entonces este problema va a ser difícil de solucionar, pero el problema que yo tenía acá es fácil, ¿no es cierto? Porque aquí se genera una carga, mientras que acá se genera una carga cero. Y entonces las cargas que se generan aquí me van a generar otra vez aquí adentro un campo uniforme.
Entonces, ¿no? El resolver un ejercicio como el que te había supuesto acá, ¿sí? Como este que está aquí, no es un ejercicio fácil. Y seguramente la solución que debería sacar de acá es una solución que sería más fácil calcularle de forma numérica. Ya. Entonces, en estos problemas, ¿no es cierto?, con dieléctricos, no siempre es fácil plantear una solución. ¿Ya? Entonces, en este caso va a ser factible plantear una solución analítica porque esta superficie, a pesar de que es esférica, no rompe la simetría, sino que simplemente genera una simetría alrededor del eje Z. Sí, pero mantiene cierta simetría, ¿no? Entonces, yo simplemente planteo mi solución con los supuestos, ya, planteo mi solución, ¿no es cierto? Y hago lo que había hecho antes, sí, simplemente con mi solución, ¿no es cierto? Y ya tengo eh, mi solución dentro, ya, mi polarización veo que es uniforme, entonces con mi polarización uniforme puedo sacar mi campo eléctrico fuera. Sí, que simplemente va a ser, ¿no?, la superposición del campo eléctrico externo que tenía y el campo eléctrico dipolar, donde el dipolo de toda la esfera no es nada más, ¿no?, que la integral de la polarización en todo el cuerpo. Y esto simplemente va a ser, ¿no?, como la polarización es uniforme, esto simplemente es la polarización por el volumen de la esfera, ¿sí? Y aquí me da ya simplemente esto, ¿no es cierto? Sí, y ya puedo sacar el campo neto fuera, ¿ya? Con Profe, el disculpe campo una neto pregunta. fuera ya puedo sacar el desplazamiento eléctrico fuera, ¿no? Porque fuera no tengo ningún medio, la polarización es cero y el desplazamiento eléctrico simplemente es igual al campo eléctrico. Dígame. Todavía no me queda claro la parte de la segunda suposición que hicimos. Eh, ¿Por qué no sería una continuación propia de la primera suposición? Porque si suponemos una polarización constante, ya no significaría que el campo dentro ya sería uniforme. No me queda claro la segunda suposición todavía. Es que lo que pasa es que si considero nada más el campo eléctrico externo, ¿no es cierto? Aquí debe generarme una polarización uniforme. Entonces la polarización uniforme me genera una cierta densidad de carga, ¿sí? Tanto volumétrica como superficial, ¿no es cierto? Y ahora debo ver cómo es que estas cargas volumétricas y superficiales eh, cambian el campo eléctrico, porque el campo eléctrico real que va a haber aquí no solamente es el externo, sino el generado por el cuerpo mismo. Ya, entonces, esta densidad de carga de aquí, por suerte, digamos, me genera dentro un campo uniforme. Sí, y como el campo es uniforme, entonces, ¿no es cierto? Voy simplemente a ver que mi campo externo, que es uniforme, dentro del cuerpo me va a generar otro campo que sigue siendo uniforme. Ya no es igual a E sub cero, sí, pero tiene un valor que sigue siendo uniforme. Ya, y esto se va a dar, ¿no es cierto? Porque yo ya conozco que la densidad de carga que tengo aquí me genera dentro un campo uniforme. Sí, y por ejemplo, ¿no? Yo diría, por decirles, supongamos que yo tengo un cuerpo como esto, ¿no? Digo, tengo un campo uniforme, ¿ya? Y aquí voy a tener un material, ¿no es cierto? Un cuerpo, ¿ya? Sino que a este cuerpo, en vez de que sea de esta forma, le voy a deformar y voy a decir es un cuerpo así. Sí, y entonces este cuerpo de aquí ya no necesariamente tiene una densidad de carga, bueno, va a tener, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Sí? Entonces supongo, ¿no es cierto? Aquí digo, tengo un cuerpo que me genera un campo.
un campo, el campo que está aquí, ¿no es cierto? Fuera es uniforme, ¿ya? Y voy a suponer aquí que la polarización es uniforme también, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí, no es cierto? Aquí va a aparecer una densidad de carga de polarización cero, pero aquí afuera me va a generar una densidad de carga así, ¿no es cierto? Que va a ser simplemente P.n. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que aparece aquí? Que este n ya no es radial, sí, sino que como esta forma ya no es exactamente esférica, el n ya no es radial, sí, y entonces este sigma p ya no tiene, ¿no es cierto? Ya no es simplemente p por el coseno del ángulo teta, sino que va a cambiar, sí, y va a depender de algo más, ya, y entonces como ya no tiene la forma que está aquí, de manera general, ¿no es cierto? Esto va a ser una función que dependa del ángulo teta. No sé qué función seguramente puedo sacar, pero aquí lo más probable, ¿no es cierto? Es que dependa de el semieje, ¿no? Que dependa de cuánto es esto, ¿no? De cuánto es B y de cuánto es A. ¿Ya? Entonces, seguramente va a depender de esta relación entre A y B, ya esta función de aquí. ¿Sí? Entonces, esta nueva densidad de carga que está aquí, ¿sí? Yo ya no sé qué campo genera. Y por lo tanto, como yo ya no sé qué campo genera, ya no puedo suponer que la polarización aquí sigue siendo uniforme. Eso quiere decir, yo ya no puedo suponer, ¿no es cierto?, que la carga que tengo aquí genera aquí adentro un campo uniforme, porque lo más probable es que esta densidad de carga ya no me genere un campo uniforme, sino que me genere un campo, por ejemplo, que sea así, ¿sí? Donde este campo de aquí ya no es uniforme, ¿sí? Y entonces aquí me genera un nuevo problema, ¿no? Entonces yo más o menos debería saber cómo es este campo para saber cómo plantear mi ejercicio, porque yo ya no puedo suponer, ¿no es cierto? El campo dentro, ya, es simplemente es un campo uniforme. Esto ya no sería válido, ya no tengo justificativo aquí, porque yo ya no sé cómo se genera este campo dentro, ¿sí? Yo ya no sé cómo tengo una densidad de carga de polarización que depende de una forma con el ángulo teta que no conozco, ya no sé qué tipo de campo genera aquí. Sí, y como ya no sé esto, yo ya no puedo plantear esto de aquí. Y entonces me veo en un nuevo problema, ¿no es cierto? Debería más o menos saber, por ejemplo, cómo es que se genera este campo. Supongamos, ¿no es cierto? Que aquí digo, lo que yo tengo aquí es esto, ya digo, tengo el coseno, supongamos que sea esto, ¿no? De B sobre A del ángulo teta. Sí, entonces yo ya no sabría cómo es que esta densidad de carga, sí, me genera un campo aquí. Y debería más o menos estimar esta para saber cómo es el campo de aquí y hacer una suposición para el campo interno. Sí, en este caso, ¿no es cierto? Yo ya sé que la densidad de carga que tengo aquí adentro me genera un campo uniforme. Y entonces simplemente planteo mi supuesto, ¿no? El campo que me genera adentro es uniforme, sí, y el campo de afuera es uniforme, y por lo tanto puedo suponer, ¿no es cierto?, que adentro hay un campo uniforme, sí, porque la carga de polarización me debe generar dentro un campo uniforme, sí, por esta primera aproximación. Esta de aquí es un supuesto, ¿ya? Y el supuesto deja de ser válido al final cuando que yo aplique mis condiciones de borde no van a poder ser satisfechas y voy a llegar en algún momento a una contradicción. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que, y aquí yo digo, voy a suponer que el campo dentro
es uniforme, ¿sí? Entonces, si esto fuese cierto, ¿no es cierto? Yo voy a plantear un campo dentro uniforme, ya que no puede ser igual a este de aquí, simplemente planteo un campo uniforme y resuelvo. Y a lo mejor esta solución me da una solución válida. Sí, pero a lo mejor no. Ya no tengo idea porque nunca he resuelto esto, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor me da una solución válida, a lo mejor no. Sí, ¿está claro? Pero lo más probable es que no sea una función tan fácil como esta, porque esta densidad de carga ya no depende, ¿no es cierto?, como esto, sino que va a depender de alguna forma del ángulo teta y no se sabe si el campo aquí será uniforme o no. Sí, pero yo podría suponer que el campo es uniforme, ¿no es cierto?, y reemplazar y calcular con las condiciones de borde y ver a qué solución llego. Sí, si llego a una solución, ¿no es cierto?, en la que se cumplan mis condiciones de frontera, la solución es válida. Y si no puedo llegar, pues esta solución es inválida y no puedo suponer así, debería plantear otra solución. Entonces, los problemas que aparece con dieléctricos son difíciles, ¿no es cierto? Porque la polarización es una función, ¿ya? Que depende directamente del campo, ¿no? Porque si bien yo tengo esto, ¿ya? Si bien yo tengo esto, ¿no es cierto? Digo, tengo esto de aquí, ¿ya? ¿Sí? Tengo esto de aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo podría decir la polarización es igual entonces a, a capa, ¿no es cierto? Menos 1/4 pi de E. Sí, si bien yo tengo esta relación, ¿no es cierto? O esta relación, ya cualquiera de las dos, sí. Estos de aquí es el campo generado por todo el cuerpo, ¿sí? Y este campo de aquí, ¿no es cierto? Y estos campos de aquí, ¿ya? Este campo de aquí, ¿cierto? Es una función de dos cargas, ¿ya? De las cargas libres y de las cargas de polarización, ¿sí? Y entonces este campo de aquí es una función de las cargas de polarización, es decir, de estas, y por lo tanto, ¿no es cierto? Este de aquí es una función de este de acá, pero el campo es una función de P, porque depende de las cargas de polarización. Y tengo aquí una solución recurrente, que P depende de E y E depende de P. Sí, porque no me dice, ¿no es cierto? P es una función así, ¿sí? Pero del campo externo. Esto no es cierto, ¿sí? Esto es falso, ¿ya? Esto es completamente falso, ¿sí? No es una función del campo externo, es una función de todo el campo, ¿sí? Y todo el campo significa el campo externo, el campo generado por las cargas libres, ese sería el campo externo, y el campo de polarización, ¿sí? Entonces, el campo aquí se ve modificado, ¿no es cierto? Este campo que era uniforme se ve modificado por estas cargas de polarización. Y las cargas de polarización son una consecuencia de todo el campo. Entonces aquí tengo un problema, ¿no?, que nunca puedo solucionar, ¿sí? Porque no puedo plantear esto, ¿sí?, y encontrar una solución válida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo suponer? ¿No es cierto? Aquí debo tener una forma de levantar esta recurrencia, ¿sí? Y una forma de levantar esta recurrencia es suponer una forma del campo neto con supuestos físicos válidos. Sí, y dentro de las diferentes formas, ¿no es cierto?, que al menos de las que estamos viendo es ver cómo se polariza el cuerpo, ¿no es cierto?, suponiendo nada más que hay el campo externo y ver si la nueva carga de polarización mantiene la simetría del campo externo. Pues en este caso, no, el campo externo es uniforme, sí, y supongo entonces que
el campo interno también es uniforme, ¿ya? Y veo, ¿no es cierto?, cómo genera mis cargas de polarización, cómo serían, qué campo generarían. Y por suerte en este caso, ¿no es cierto?, las cargas de polarización me generan un campo dentro uniforme y ratifican mi supuesto. Y puedo ya empezar. Sí, si no estoy seguro, pues no sé cómo empezar, ¿no es cierto? Ya, pero este de aquí lo que quiero que le vean es un problema recurrente. Entonces aquí yo simplemente estoy suponiendo y voy a ver si mi supuesto es válido. Y mi supuesto tiene un fundamento que es este, ¿ya? Que si aquí adentro el campo es uniforme, ¿sí? Eh, la polarización me genera una densidad de carga volumétrica de polarización cero, una densidad de carga superficial que depende del coseno del ángulo, y esta densidad de carga me genera dentro un campo uniforme y ratifica mi supuesto. El campo dentro es uniforme. ¿Sí? Y por eso es coherente y lo más probable es que esta solución sea válida. ¿Ya? En este supuesto, yo ya no sé nada, ¿no? Si digo, aquí el campo es uniforme, sin conocer este, yo ya no sé si realmente mi supuesto tiene fundamento. ¿Ya? Pero igual podría plantear y ver si al final se cumplen las condiciones de borde. Entonces, estos problemas no son fáciles de plantear y usualmente requieren un análisis para saber cómo debería ser mi carga de polarización, ¿sí? Y ver si esta carga de polarización eh, mantiene mi simetría original del campo. Sí, porque yo no sé, realmente, yo no sé. Sí. Entonces, ¿no? Planteo mis supuestos, ¿sí? Mi supuesto, el campo dentro es uniforme y resuelvo, ¿sí? Y resuelvo con ese supuesto. Entonces, planteo mi campo interno, ¿no es cierto? Planteo mi campo externo, que va a ser la suma del campo externo más el campo generado por las cargas de polarización, que es básicamente un dipolo. Sí, que es todo el dipolo. ¿Ya? Y veo si se cumplen las condiciones de borde. Sí, entonces planteo mis condiciones de borde, por ejemplo, digo, la condición normal para el desplazamiento eléctrico, ¿sí? Debe ser cero, ¿no? Porque en la frontera no hay carga libre. Y entonces tengo mi desplazamiento eléctrico fuera, que es este, que es básicamente igual al campo eléctrico, ¿ya? Que sería esta componente aquí, no sé, tengo la normal hacia el medio 2, que es el radio, ¿ya? Y tengo mi desplazamiento interno, donde mi desplazamiento interno es este, ¿ya? Y veo, bueno, no, y este va a ser mi desplazamiento interno por la normal hacia adentro, ¿no? Hacia 1, ya que es esta. Y estas son mis condiciones de borde. Esta es la condición que debería cumplirse. E1 debe ser igual a esto. ¿Sí? Y entonces con E1, ¿ya? Yo ya tengo cuánto vale P, porque ya tengo estos valores, ¿no es cierto? Ya sé cuánto vale el campo dentro, ya sé cuánto vale el desplazamiento, sé cuánto vale eh, la polarización en función del campo externo. Entonces dice, el campo interno ha sido igual a 3 veces el campo externo sobre la constante dieléctrica más 1. Eso es lo que me dice mi supuesta solución. ¿Ya? Entonces yo ya conocería mi polarización, ¿cierto? Mi desplazamiento y mi campo dentro. ¿Sí? Y por lo tanto ya sé cuánto vale mi densidad de carga volumétrica y superficial de polarización en función de mis datos. ¿Ya? Y de ahí simplemente debería ratificar, ¿no es cierto? Bueno, esto yo no le hice, ya sé que es la solución, pero debería ratificar. Entonces de aquí yo ya podría encontrar, por ejemplo, mi potencial dentro, ¿sí? Digamos, y mi potencial fuera, ¿ya? Y obviamente, ¿no? El potencial dentro en la frontera se supone que debería ser igual a mi potencial fuera en la frontera, ¿sí? Debería tener, ¿no es cierto?, el campo eléctrico dentro en la frontera, ¿ya? Debería ser
igual, ¿no es cierto?, al campo eléctrico fuera de la frontera, ¿ya? Debería ser igual a esto, ¿no? Ya, debería tener, ¿no es cierto?, el campo eléctrico tangencial 1 igual al campo eléctrico tangencial 2. Entonces, si se cumplen mis condiciones de frontera, todas mis condiciones de frontera, ya, yo voy a poder justificar que mi supuesto es válido. Pues aquí me faltaría, ¿no?, ver si se cumplen estas de aquí en la frontera, ¿no es cierto? Si se cumple esta de aquí en la frontera, si se cumple esta de acá, ¿no es cierto? Bueno, esas de allí, ¿ya? Que serían las que al menos debería justificar. ¿Sí? Entonces, si ustedes sacan eh, todas eh, las condiciones que están aquí en base de lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Y acá ya ustedes van a encontrar que realmente el potencial puede cumplir las condiciones de frontera, ya pueden encontrar esto, ¿no? Van a ver que se cumple esta condición. Sí, y si sacan esto de aquí, también van a ver, ¿no?, que las componentes normales del campo eléctrico son discontinuas y van a encontrar que la densidad de carga que está aquí, solamente la densidad de carga de polarización. Sí, y si reemplazan acá, también van a encontrar, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico aquí, tangencial, es igual al campo eléctrico acá, tangencial. Sí, van a demostrar todo eso, ¿no? Entonces, cuando ya tienen un supuesto, sí, ustedes pueden llegar a una solución y al final, ¿no es cierto?, ver si se cumplen todas las condiciones de frontera. Y si se cumplen las condiciones de frontera, su solución es válida y es única. Sí. Entonces aquí no hay otra manera de hacerlo, ¿ya? Aquí es la única forma, digamos, de hacerlo. La otra es resolver las ecuaciones de Maxwell en los medios, sí, de una forma numérica y, ¿no es cierto?, y encontrar la solución. Ya, pues hay otras maneras, pero bueno, no están al alcance de este curso. ¿Ok? No sé si hay preguntas. Ok. Entonces hay un problema interesante. Bueno, queda de verlo, o quedó de verlo. Sí. Entonces, con lo que vieron ahora, imagino que ya podrán hacer esto. Entonces, hay un ejercicio interesante, sí, que es usualmente este. Por ejemplo, dicen, tengo, por ejemplo, vamos a hacer, tengo, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, un medio uno, ¿sí? Supongamos que tengo acá, supongamos que tengo así ya, ¿sí? Supongamos que tengo dos medios, ¿sí? Dos medios dieléctricos, ¿ya? Aquí digo, tengo un medio dieléctrico con constante dieléctrica K1 y acá, ¿no es cierto?, un medio dieléctrico con una constante dieléctrica K2, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en este punto de aquí tengo una carga puntual, libre, ¿no? Una carga Q, ¿sí? Y se pide calcular el campo en todo el espacio. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo resolverían esto? ¿Cómo se imaginan que podrían resolver eso? De aquí es libre, ¿no? Una carga puntual libre, ¿ya? ¿Cómo podrían resolver eso?
Analicemos, ¿ya? ¿Cuánto valdría la densidad de carga de polarización volumétrica acá y acá? ¿A cuánto vale? Cero, ¿Por qué debe valer cero? porque solo se realizan las cargas, pero realmente la carga del medio dieléctrico debería seguir siendo cero en total. Ya, ok, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿sí? ¿Dónde está? Bueno, hagámosle aquí, ¿no? ¿Dónde está lo que dije? Nosotros llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Sí, llegamos a esta ecuación simplemente utilizando las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? Y entonces aquí podríamos sacar la divergencia de la polarización, ¿no es cierto? Y decir la divergencia de la polarización, y todas estas cantidades son constantes, se relaciona con la divergencia del desplazamiento. Sí, por un lado, ¿no? La divergencia de la polarización es menos la densidad de carga de polarización. Y por otro lado, ¿no es cierto? Sí, la divergencia del desplazamiento es la densidad de carga libre. Y entonces aquí tenemos nuestra relación, ¿ya? Solamente si el medio es lineal, es decir, si el medio cumple con esta relación, ¿ya? Y aparte de eso, ¿no es cierto? La constante dieléctrica es realmente constante, es decir, el medio es uniforme, tiene la misma constante dieléctrica en todo el cuerpo, solamente hay carga de polarización, donde hay carga libre, ¿no? Sí, esta sería eh, la ecuación que relaciona la densidad de carga de polarización con la densidad de carga libre en el sistema gaussiano, ¿ya? Entonces, ¿no? Si tengo esta relación, ¿sí? Obviamente yo voy a saber, ¿no? Que si aquí no hay carga libre, aquí no hay carga de polarización, ¿sí? Igual acá, ¿no es cierto? Solo hay un punto donde hay carga libre, que es aquí, ¿sí? Entonces aquí yo voy a estar seguro que en este mismo punto también va a haber una carga de polarización. Y la carga de polarización debería ser igual a menos, ¿sí? La constante dieléctrica menos 1 sobre 4pi sobre la constante dieléctrica de la carga libre. ¿Sí? Y entonces la carga neta que hay en este punto debería ser la suma de las dos. ¿Sí? Y entonces aquí yo voy a saber, ¿no es cierto?, que la carga libre total, que la carga total va a ser, ¿no?, la carga libre más la carga de polar. Entonces, al menos de esto yo voy a saber, ¿sí? Entonces, aquí es el único punto donde hay carga. Sí, y esta va a ser la carga. La suma de esta más de esta. ¿Ya? Aquí no va a haber carga, ¿no es cierto? En ninguna parte va a haber carga, acá tampoco. ¿Sí? ¿Dónde más hay carga de polarización para irme al problema equivalente? En la frontera. Aquí, ¿no es cierto? Aquí va a haber carga de polarización, ya en la frontera. Sí, y entonces esto se debería resolver, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace, no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que digo? Aquí tengo una carga, sí, aquí tengo una frontera donde hay carga de polarización. ¿De qué debe depender esta carga de polarización? ¿Sí? ¿De qué debería depender? Hagamos unos ejes. ¿De qué debería depender esta carga de polarización? Hagámosle Z, digamos. ¿Sí? ¿De qué debería depender esta carga de polarización? Por la simetría. Solo de X. Ya, ¿no es cierto? Solo de X, o si es un plano, solamente de la distancia radial, de esta distancia radial, ¿no? Voy a hacerle con negro. De esta distancia radial. Ya, solamente podría depender de esta distancia radial.
Sí, y solo de la distancia por la simetría que hay. Entonces, ¿no es cierto? Esto se parece al problema de una carga puntual con una frontera plana conductora. ¿Ya? Y entonces esto, ¿cómo se hace? ¿No es cierto? Se dice, esta carga de aquí genera una imagen acá. ¿Ya? Entonces, planteo una carga imagen aquí. ¿Sí? Y resuelvo el problema de las imágenes, pero esta frontera ya no cumple con que su potencial es cero. Sí, sino que cumple con las condiciones de frontera para el campo y el desplazamiento en la frontera. Entonces hay un video en el cual se tiene la solución de esto que está subido en el aula virtual. Sí, creo que existe el video, ¿no es cierto? Justo en la semana de esta, y entonces ahí pueden revisarlo. Entonces esa es la forma típica. Este problema está típicamente resuelto en muchos libros. ¿Ya? Aquí hay un problema como estas fronteras son infinitas, ¿sí? No se va a cumplir la condición de la igualdad de la densidad de carga, que toda la densidad de carga de polarización sume cero. Ya realmente aquí no se puede cumplir porque estas fronteras son infinitas, ¿no? Entonces, hay alguna carga que debería existir en el infinito si es que, sí, bueno, eso está comentado en el video, ¿ya? Entonces, ese es un típico problema que es el problema de los métodos de las imágenes en dieléctricos, ¿ya? Entonces, el método de las imágenes no está en este curso, de todas formas el video está ahí porque en semestres anteriores sí se ha visto, y es un problema típico que se toma, por ejemplo, en las pruebas de admisión a un doctorado, sí, típicamente, ¿no? Entonces, usualmente este medio es vacío, ¿sí? Y este medio es dieléctrico. Y se pide, ¿no es cierto?, que se halle eh, el campo, la fuerza, ¿no es cierto?, la carga, depende de lo que se pregunte ya, entre esta carga libre de aquí y este medio, ¿sí? Usualmente es así, ¿no es cierto? Y usualmente lo que se tiene es esto, ¿no? Que este medio es vacío, ¿ya? Usualmente se tiene así, del típico ejercicio. Y se pide algo, ¿no? Ya sea esta de aquí, ya sea la fuerza entre esta carga y este dieléctrico, y esto se resuelve por un problema de las imágenes. Sí, entonces esto está comentado, la solución está hecha, creo que está hecha para el problema original, para este de aquí, me parece que está hecho, no estoy seguro, pero es un problema de imagen, ¿sí? Ok, y con eso terminamos la clase anterior que quedó un poco inconclusa. Por favor, revisen, ¿no es cierto?, cómo se hacen las soluciones, entiéndales bien, ¿sí? Hay diferentes métodos, usualmente cuando se tiene simetría, simplemente se utiliza esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Cuando se tiene simetría, sí, usualmente eh, simplemente se usa esta ecuación, ¿sí? Ya que en esta ecuación, ¿no es cierto?, yo voy a tener una relación entre la densidad de carga, el libre y el desplazamiento. Entonces, si el medio es lineal y hay simetría, puedo resolver esto por ley de Gauss considerando solamente la ecuación esta, ¿no? Y la densidad de carga libre, tal como hicimos nosotros en este ejercicio, ¿estaba? En este ejercicio de aquí, ¿sí? Tal como hicimos nosotros en este ejercicio de aquí, ¿no? Donde yo puedo resolver el ejercicio por ley de Gauss utilizando solamente la carga libre, ¿sí? En función del desplazamiento eléctrico como está aquí. ¿Ya? Entonces, revisen eso, revisen los ejercicios, revisen los libros, hay algunos problemas ya resueltos, revisen la electrodinámica clásica de Griffiths, hay igual, ¿no? El mismo ejemplo que hemos visto, sí, hay otros ejercicios que les he mandado de deber, pues háganlos a conciencia y ese es el nivel más o menos del curso, ¿no? Que se esperaría, ¿ya? Matemáticamente hay otros métodos para solucionar que al menos en este curso no los vamos a ver, ¿sí? Y hasta aquí yo llego con problemas en dieléctrico. No sé si tienen preguntas antes de pasar a la clase ya estrictamente de hoy. Profe, ya tengo una pregunta con respecto a a esos dos medios dieléctricos que habíamos puesto, que dijo que era con el método de las imágenes igual. Sí.
En este caso, como se utiliza el método de las imágenes, el plano no va a ser también una superficie equipotencial. Entonces, como puedo coger mi nivel de referencia, también podría escoger mi nivel de referencia en la frontera cero. Es que no es equipotencial. Es decir, aquí, por ejemplo, el campo eléctrico que ustedes van a ver aquí, ay, sí, el campo eléctrico que ustedes van a obtener, por ejemplo, aquí, ya, no es un campo eléctrico que sea ortogonal, por ejemplo, así, ya, pongámoslo hacia afuera. No es un campo eléctrico así, ¿no es cierto? Que sea ortogonal, ya, porque este no es un conductor. La frontera de aquí es un dieléctrico. Entonces, de hecho, aquí ustedes no van a obtener, no necesariamente obtienen este y este no necesariamente es un potencial. ¿Está claro? Porque no es un conductor. ¿Sí? Y entonces, eh, la imagen que ustedes obtienen aquí no es igual a esto. ¿Sí? No es igual al opuesto de la carga que obtienen aquí, sino es una fracción de la que obtienen acá. Sí, entonces no hay igualdad eh, de cargas en el problema equivalente. Eso quiere decir, ¿no es cierto? No es que es un sistema así. Sí, y aquí, ¿no es cierto? En el medio es un equipotencial. Sí, no es esto. ¿Ya? Y aquí el potencial es cero. Sí, porque si esta de aquí no es el negativo de la de acá, sino que digo, la carga que está aquí en el equivalente es una fracción de la de acá, ¿no es cierto? Este potencial ya no es cero, ¿sí? Y se forma una superficie que ya no es equipotencial, ¿sí? Porque esta imagen, ¿no es cierto? No es exactamente igual a esta imagen de acá. ¿Por qué? Porque como este es un medio dieléctrico, no puede sacar el campo de este lado. No puede sacar el campo de este lado, ¿ya? Porque si este fuese un conductor, ya, el campo aquí es cero. Y entonces, ¿no es cierto? Como el campo aquí es cero, este conductor simplemente eh, eh, hace que se genere una superficie equipotencial, ¿no es cierto? Y aquí la carga que vamos a ver, ¿no es cierto? La carga que va a estar aquí es igual a menos Q, ¿ya? Porque aquí, en este lado, el campo es cero, ¿sí? En un conductor, sí, porque este es un conductor y logra sacar completamente al campo eléctrico de sí mismo. Este es un dieléctrico. Este intenta sacar al campo, pero no lo logra tan eficientemente como un conductor, ¿sí? Y por lo tanto esta superficie no es equipotencial. ¿Ya? Entonces este campo no necesariamente es ortogonal. ¿Ok? Sí. Y entonces yo ya no trabajo con estos supuestos, sino que justamente en el video se ve, ¿no es cierto?, cómo es que yo calculo esta carga imagen. ¿Sí? ¿Cómo calculo esta carga imagen? ¿Ya? Y cómo saco este factor que depende de esta constante dieléctrica y esta. Sí, y obviamente creo que también la distancia, no estoy seguro, creo que no es la distancia. Sí, creo que solamente depende de esta y esta, ¿ya? Entonces ahí se ve cómo se saca, ¿no? Sí, entonces finalmente yo voy a pasarme de este problema a un problema de dos cargas en el vacío, ¿sí? Para sacar el campo aquí, ¿ya? Y para sacar el campo en este lado, ¿no es cierto? Yo simplemente utilizo esta carga neta que hay acá. Todo eso se explica en el video y en la solución que está planteada, ¿ya? Entonces, por favor, revísenlo. Yo no voy a tomar eso acá porque no es parte del curso, digamos, ¿sí? Pero está expuesto, así que por favor sería bueno que lo revisen, ¿no? Pero como les digo, eso es igualmente lo que se toma en pruebas, ¿sí? De ingreso al doctorado, ¿ya? No sé si tienen otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, yo paso al tema del día de hoy, que es básicamente energía del campo electromagnético, pero en sistemas donde exista un medio dieléctrico, ¿no?
Y vamos a empezar con un ejercicio, ¿no? Vamos a empezar con esto y ahí vamos a ir viendo cómo es que se relaciona con la teoría que ustedes ya deben haber visto en el video. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una esfera dieléctrica con la densidad de carga libre que habíamos visto. Este es el ejercicio que solucionamos ya la clase anterior, ¿no? Y vimos justamente que, ¿cierto? Nosotros vimos esto, ¿no? Justamente el ejercicio que estaba comentando. ¿Cuál es este? Entonces, hicimos la solución, ¿no es cierto? Y hallamos, sí, básicamente, por ley de Gauss, hallamos los campos eléctricos, ¿no? Y llegamos a establecer, ¿dónde están mis ecuaciones finales? Bueno, y llegamos a establecer este, ¿no? Este es el campo eléctrico dentro, bueno, esta ecuación, ¿no es cierto? Que sería dentro y fuera, ¿sí? Y con esto ya podemos calcular campo eléctrico y todo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya tenemos estas dos soluciones y vamos a plantear de aquí la energía almacenada en el sistema, ¿ya? Y vamos a estudiar, ¿no es cierto?, las relaciones clásicas que tenemos, ¿ya? Entonces nosotros vimos, ustedes habrán visto en el video, vamos a las ecuaciones, ¿no? Ustedes habrán visto en el video que básicamente la energía es el cálculo este que está aquí. Entonces vamos a calcular esto de una forma directa, ya sin meternos en estos líos de acá. Simplemente vamos a reemplazar la ecuación matemáticamente a ciegas y vamos a sacar un resultado, ¿ya? Entonces, ¿no? Tengo el campo eléctrico, ¿ya? Tengo el campo eléctrico, ¿no es cierto? Este es el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico dentro y fuera, ¿sí? Y simplemente calculo el campo eléctrico, ¿no? Que es este. Entonces voy a calcular la energía en todo el espacio solamente del campo eléctrico. ¿Sí? Solamente de este. ¿Ya? Entonces simplemente se calcula esta cantidad, ¿no? Entonces esta de aquí sería dentro, ¿ya? El cuadrado de este, ¿no es cierto? Y el cuadrado de este integrado es el campo eléctrico fuera. ¿Ya? Y me da esto, ¿no? Entonces, esta de aquí es la energía solamente en el campo eléctrico. No toma en cuenta la energía necesaria para polarizar al cuerpo. Sí, es un simple cálculo, ¿no es cierto? Igual que antes, como si tendríamos la carga libre, pero en el vacío. Sí, sería esta, ¿no? ¿Ya? Y vamos a calcular, por ejemplo, de manera semejante, no voy a poner el detalle, ¿no es cierto?, de lo que tenemos acá, ¿ya? Que esta es la energía en el campo eléctrico, pero incluida la energía necesaria para polarizar al cuerpo. ¿Sí? Y esta me va a dar esta de aquí. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Comparando, obviamente veo que son diferentes. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Esta de aquí o esta de acá? ¿Cuál es mayor? Fijémonos, ¿no? Y vemos, tenemos un factor idéntico aquí afuera. Esta es, ¿no es cierto? 1 más 5k cuadrado más 1 y este es 1 más 5k más 1. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál tiene más energía? ¿Qué dice Camila? ¿Cuál tiene más energía? ¿O cuál debería tener más energía y luego cuál tiene más energía? La que tiene más energía sería La que tiene, perdón, no lo he la bien. la del campo eléctrico y el vector desplazamiento, ¿Por la qué de tiene abajo. más? Vamos matemáticamente. ¿Por qué tiene más? Por el factor k, el 1 tiene k al cuadrado, entonces eso hace que el valor que sale de un quinto k al cuadrado sea menor que el de Ya, ¿no un es cierto? quinto k. Sí, hay que recordar, ¿verdad? Que K, ¿sí?, es mayor a 1, ¿no? Mayor o igual a 1. Habíamos dicho, la constante dieléctrica es mayor o igual a 1 porque la permitividad del medio es a lo mucho igual o mayor
a la del vacío. Entonces la constante dieléctrica es mayor a 1, ¿no? Entonces, debido a este de aquí, ¿verdad? Que está dividido para K cuadrado, donde K es mayor o igual a 1, este factor es más pequeñito, entonces este tiene más energía, ¿ya? Eso matemáticamente. Físicamente, ¿de dónde justifico que este tenga más energía? ¿Por qué este debe tener más energía que solamente la del campo? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si comparo y digo, por ejemplo, tengo dos ejercicios similares en el cual tenga, ¿no? Yo, el vacío, ¿no? Tenga el vacío, así, ¿no es cierto? Tengo una densidad de carga libre en el vacío, ¿sí? Una densidad de carga libre que sea uniforme en el vacío, ¿ya? Y tengo un problema semejante, una densidad de carga libre, pero no en el vacío, ¿no es cierto? Sino un medio, ¿ya? Pues tengo la misma densidad de carga libre, ¿ya? Pero ahora es un medio dieléctrico, ¿ya? Y aquí me dice, ¿no? Que la energía que tengo aquí en el vacío, la misma densidad de carga libre en el vacío, es menor que la energía que tengo acá. ¿Por qué es menor? Vamos a ver, ¿qué necesitaría para construir esta de aquí? ¿Qué necesitaría yo para construir esta densidad de carga? ¿Qué necesitaría? Pues digo, ¿no es cierto? Tengo la densidad de carga aquí, ¿ya? En el infinito. ¿Cómo construyo esta densidad de carga? John, ¿cómo construyo esa densidad de carga? Voy trayendo pequeñas diferencias de cargas desde el infinito. El primero no tendría que vencer ningún campo eléctrico. Después, el siguiente debería vencer el primer campo eléctrico que sea en el Ya. polígono y así. Supongamos que yo tengo, digamos que yo ya tengo el campo hasta aquí. Entonces, supongamos que yo digo, ya tengo el campo hasta ahí. Hasta ahí ya está lleno de cargas. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Digo, voy a traer más carga para traer un poquito más de carga, ¿no? Entonces lo voy a hacer con otro color, ¿ya? Entonces digo, voy a traer un poquito más de carga y voy a incrementar en esta cantidad, ¿sí? Entonces voy a incrementar en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces digo incremento, ¿no es cierto? Y aquí digo voy a incrementar en un diferencial de carga. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Digo voy a incrementar en todo ese diferencial de carga, es todo lo que hay hasta, ¿no es cierto? El radio R hasta el radio R más delta R. Eso quiere decir ya que si esta esfera de color negro tiene radio R, ¿ya? Esta esfera de color rojo, pongámosle R minúscula, esta esfera de color rojo tiene radio R más delta R, ¿ya? Pongámosle así, ¿sí? Entonces, la energía que yo necesito, ¿cuál es? ¿De qué depende aquí? ¿Y qué pasa si yo hago el mismo ejercicio acá? Sí, aquí ya tengo el medio dieléctrico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tengo el medio dieléctrico, ¿sí? Y tengo una esfera semejante, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, esa esfera, ¿no es cierto? Y entonces le pongo acá, ya. Y voy a traer un poquito más de carga, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en el trabajo en traer carga aquí en el vacío y en el trabajo en traer carga en el segundo caso? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? El trabajo.
¿En qué se diferencia el trabajo? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Brandon? ¿En qué se diferencia el trabajo en traer carga aquí y pasarme del radio R al radio R más delta R en el vacío y el trabajo acá en incrementar la misma densidad de carga, todo idéntico, excepto que aquí es en presencia de un dieléctrico, ¿no es cierto?, que tiene una cierta permitividad y aquí es en el vacío. ¿Qué va a pasar con el trabajo? En la primera parte lo que veo es que cuando se trae el otro DQ, la otra pequeña carga, se aumenta un trabajo que es que está en presencia de un campo eléctrico, a diferencia de la carga inicial que simplemente era traerle del infinito hasta el centro, ¿no? Ahora hay que hacer un trabajo contra el campo eléctrico en el vacío. Ya, y en el otro caso es lo mismo, pero también hay que darse cuenta que aquí hay una carga de polarización, por lo que está en el medio dieléctrico y también superficial. Entonces, al traer la carga, también haría que cambie eso, que cambie ¿Ya? ¿Y por la qué densidad cambia? de polarización. Vamos a ver, ¿no es cierto? Primero estoy aquí, ¿sí? Igualito que acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego voy a venir, digamos, si me vengo así, ¿no es cierto? Radialmente hasta acá, ¿ya? Pues voy a venirme, ¿no es cierto? Eh, Estoy en uno, sí, estoy en el infinito. Luego voy a llegar a este punto que le voy a llamar 2 y finalmente llego a 3 al destino, ¿ya? Igualito aquí, ¿no es cierto? Me vengo hasta acá, ¿ya? Entonces estoy en el infinito, ¿sí? Luego llego hasta acá y luego llego a 3. ¿En dónde se diferencia el trabajo? Usted Debe mismo, ser Brandon. del camino 2 al 3. Ya, ¿no es cierto? De 2 a 3. ¿Y por qué se diferencia de 2 a 3 el trabajo? Según entendí es porque en el medio dieléctrico de 2 a 3 existe esta carga de polarización y superficial de polarización. Entonces, al mover la carga de 2 a 3 daría también que esa densidad de carga cambie, Ya, porque se le está aumentando. ¿eso qué quiere decir, no es cierto? Si tomo un punto aquí y el mismo punto acá, el campo eléctrico aquí, ¿sí? Es exactamente igual al campo eléctrico acá, ¿sí? ¿Por qué va a ser exactamente igual para este caso? Porque el punto está en el vacío en ambos casos. Ya, ¿no es cierto? El punto está en el vacío. En ambos casos, el problema tiene simetría esférica y tiene la misma carga libre. Pues fuera, ¿no es cierto? Lo único que me interesa es la carga libre. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Sí, y aquí, ¿qué va a pasar? El campo que yo tengo aquí, sí, no es el mismo que el campo que tengo acá. Sí, ¿por qué? Sí, en estos dos puntos, ¿ya? El desplazamiento eléctrico aquí, ¿sí? Es el mismo que el desplazamiento eléctrico acá. Sí, porque el desplazamiento eléctrico solo depende de la carga. Y entonces, aquí tengo exactamente la misma carga libre que tengo acá. Sí, aquí no hay lío, ¿no? Pero el campo eléctrico aquí, ¿no es cierto? Este campo eléctrico aquí es igual al desplazamiento en el sistema gaussiano, mientras que acá, ¿no es cierto? El campo eléctrico aquí es igual al desplazamiento sobre la permitividad. ¿Sí? Y entonces el campo eléctrico acá es diferente. ¿Sí? De hecho, es el campo eléctrico en el vacío sobre K. Entonces, hay menos campo. Ya, como hay menos campo, entonces el trabajo tiene que ser diferente. Sí, el trabajo tiene que ser diferente. Pero aparte de eso, ¿no es cierto? Hago un trabajo para polarizar al medio. Sí, pero aquí lo que quiero que vean es que para atraer la carga, el trabajo es diferente. Sí, y el trabajo es diferente porque el campo eléctrico aquí en el medio es diferente. Eso quiere decir, el trabajo para traerle desde el infinito hasta la frontera va a ser el mismo.
pero el trabajo va a ser diferente de 2 a 3. Y esa diferencia es la que me va a dar, esta diferencia entre estas dos. Sí, entonces, esta de aquí es, ¿no es cierto? Es esta de acá, es el cuerpo con la misma carga libre, pero en el vacío, ¿sí? Mientras que esta segunda, no sé, ay, caramba. Mientras que esta segunda es la energía que yo necesito para construir la misma densidad de carga libre, pero en un dieléctrico. ¿Ya? Y aquí dice que yo necesito más energía que la que necesito acá. ¿Sí? Y la diferencia viene por aquí, ¿cierto? Y entonces planteemos, ¿verdad? Calculemos el trabajo. ¿Ya? Entonces, calculen aquí. Entonces, comencemos a calcular, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que se haría? Simplemente, ¿no? Voy a calcular, por ejemplo, el trabajo para construir esto, ¿ya? Hasta aquí he traído ya la carga libre en presencia del dieléctrico, ¿sí? Y voy a traer un poquito más de carga como está acá, ¿sí? Voy a traer un poquito más de carga como está aquí, ¿no? Voy a traer esta densidad de carga libre en rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que está acá, ¿no? Entonces digo, voy a calcular el campo eléctrico en la zona 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, en la zona 1 el campo eléctrico es este, ¿sí? El desplazamiento eléctrico es el que puedo calcular porque ese solamente depende de la carga libre y tiene simetría esférica y puedo calcular por ley de Gauss, ¿no? Entonces, saco el desplazamiento eléctrico en 1, incrementa con el radio y el campo no es nada más que el desplazamiento sobre la constante dieléctrica. ¿Ya? Saco el desplazamiento eléctrico en 2, ¿sí? En esta zona intermedia. ¿Ya? No, qué dolor. Saco el desplazamiento eléctrico en 2, ya que es esta, ¿no es cierto? En esta zona intermedia, ¿sí? En esta zona intermedia. Y este es el desplazamiento eléctrico y este es el campo. ¿Ya? Y saco en 3, fuera del dieléctrico, ¿no? De la esfera dieléctrica, ¿sí? Y lo que veo es que el desplazamiento eléctrico tiene la misma forma porque hay la misma carga encerrada, no va a haber diferencia, pero el campo eléctrico sí es diferente, ¿no? En 2 divido para la constante dieléctrica de el medio en 3, no, ¿no es cierto? Porque ya no hay medio y la constante básicamente es 1, ¿no? El vacío tiene constante dieléctrica 1, ¿ya? Entonces es esta, ¿no? Y entonces aquí tengo ya los desplazamientos. Y puedo calcular la energía en este sistema, ¿no es cierto? Entonces digo, voy a calcular la energía necesaria para traer este poquito de carga que hay aquí y cambiar, ¿no es cierto?, del radio R al radio R más delta R, pero en presencia del dieléctrico. Voy a calcular, ¿ya? Voy a calcular ese trabajo, ¿no? El que estábamos viendo, ¿ya? Y entonces incremento la energía, ¿sí? Y calculo, ¿no es cierto? Entonces digo, este sería la energía, ¿sí? De este sistema, ¿ya? Entonces sería, ¿no es cierto? En 1 sería D1 por E1, ¿ya? En esta zona 2 intermedia, que es dentro del dieléctrico, sería D2 por E2. Y en la zona 3, ¿no es cierto? D3 por E3. ¿Ya? Y esta sería la energía del sistema hasta el radio R'. ¿Sí? Y ahora entonces voy a incrementar, ¿no? Y pues simplemente traigo la densidad de carga que se encuentra hasta el radio R', ahora le voy a incrementar hasta el radio R' más dR', es decir, voy a hacer esto. Voy a incrementar esta zona en rojo, ya en presencia del dieléctrico. Entonces voy a calcular el trabajo, ¿sí? Y como habíamos dicho, el trabajo, ¿no es cierto? Debo traer yo desde el infinito hasta 2 en presencia del campo eléctrico externo y luego de 2 a 3 en presencia del campo eléctrico dentro del dieléctrico, que es este. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Traigo la carga, ¿ya? Entonces traigo desde el infinito hasta R, ¿sí? Que es este de R de aquí, ¿no es cierto? Hasta el filo. Y luego de R a R', que es donde va a estar para incrementar el radio, ¿no es cierto? En esta cantidad delta R', ¿sí? En presencia del campo eléctrico 2.
Entonces traigo, ¿no es cierto?, en presencia del campo eléctrico 3, bueno, se reemplaza, ¿no es cierto?, este campo eléctrico acá, este campo eléctrico acá, ¿ya? Entonces hago el cálculo y me sale el incremento del trabajo para traer esta densidad de carga. Ahora, esta densidad de carga está en toda esta zona roja. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que esta densidad de carga no es nada más que la densidad de carga libre por el volumen que hay en la zona roja. Y el volumen que hay en la zona roja, ¿no es cierto?, simplemente es 4 pi tercios de R cubo, perdón, 4 pi tercios, ¿no es cierto?, de R' más delta R' al cubo, menos 4 pi tercios de R' al cubo, ¿ya? Y esto, en aproximación de primer orden, es aproximadamente igual, ¿no es cierto?, a la densidad de carga libre por 4 pi R' cuadrado por delta R', ¿ya? Y esta es la densidad de carga que yo tengo que traer. Esta es la densidad de carga que hay en toda esta zona roja, ¿ya? Y esta es esta, ¿no es cierto?, la que se reemplaza aquí. Y ahora puedo ya tener entonces una densidad, el trabajo que necesito para incrementar en el radio delta R'. Ya. Y ahora voy a integrar esta cantidad, ¿sí? Voy a integrar esta cantidad desde, ¿sí?, desde 0, ¿ya?, desde el radio 0 hasta el radio R. Eso quiere decir, voy a calcular el trabajo para traer la carga desde que aquí no hay nada de carga hasta que haya carga hasta el radio R mayúscula, ¿sí? Esto es lo que me dice esta integral de aquí, ¿ya? Desde que no hay carga hasta que la carga libre está hasta R mayúscula, que es todo el dieléctrico, ¿sí? Saco el trabajo y ese es este trabajo, ¿sí? Eso quiere decir que el trabajo que yo necesito para traer la carga en presencia del dieléctrico es esto de aquí, que es lo que yo calculé acá, ¿sí? Que es esto de aquí. Fíjense, este trabajo, ¿sí?, es exactamente lo mismo que está calculado aquí, ¿ya? Y viene, ¿no es cierto?, de el trabajo para traer una carga libre desde el infinito cuando supongo que ya hay carga libre en el sistema. Es decir, sí, es este trabajo. Ya, es esto, ¿no es cierto? Traigo la carga libre cuando ya hay esta cantidad de carga libre aquí, ya, que genera este campo 2 y este campo 3. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy calculando aquí es lo que teóricamente se tiene acá. Es este trabajo. Ay, caramba. Es este trabajo, ¿sí? Este trabajo de aquí, que teóricamente se escribe así, es este trabajo que nosotros lo hemos calculado aquí así. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, este trabajo, ¿ya? Todo este trabajo, ¿no es cierto?, hasta acá, ¿sí?, es este trabajo que teóricamente se puede escribir así. Entonces, ¿qué es lo que decimos de allí, no es cierto? Aquí estamos generando exactamente lo mismo, ¿sí?, excepto que ahora es de una forma teórica. Entonces, estoy incrementando el trabajo para traer, ¿no es cierto?, carga libre desde el infinito en presencia de un dieléctrico. Y eso es este trabajo. Y entonces, ¿no?, para calcular esta cosa de aquí, yo necesito saber cómo es que varía el desplazamiento eléctrico. Y para llegar de aquí a acá, yo no puedo saber esto mientras no sepa cómo depende el desplazamiento eléctrico del campo eléctrico. Y entonces, ¿no?, para medios que sean lineales, donde el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico se relacionan a través de la constante dieléctrica, sí, yo puedo llegar a esta ecuación. Si el medio no es lineal, yo no sé cómo varía el desplazamiento con el campo. Y por lo tanto, yo no puedo llegar de aquí a acá. ¿Sí? Porque yo no sé cómo varía el desplazamiento con el campo, ¿no? Y entonces aquí, ¿no es cierto?, esta ecuación es exclusiva para medios lineales.
Si el medio no es lineal, yo solamente puedo llegar hasta allí y necesito saber cómo es que D, ¿no es cierto?, varía con una variación del campo. ¿Ya? Sí. Y como en este caso nosotros sí sabemos, porque el medio es lineal, es lo que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya tenemos el desplazamiento y dividimos para la constante dieléctrica para calcular el campo, aquí ya tenemos la relación entre D y E, porque sabemos, ¿no? Para cualquier caso que D es igual a la constante dieléctrica por el campo. ¿Ya? O tema internacional, sí, el desplazamiento es igual a la permitividad por el campo. Ya como quieran verle, ¿no? O si no se vean así, ¿cierto? Es igual a la permitividad relativa por el campo en el gaussiano. Tema internacional es esto, ¿no? Sí, pero nosotros estamos trabajando aquí, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos llegar de esta ecuación que es genérica, ¿sí?, a esta ecuación que solamente es para medios lineales. ¿Ya? Y entonces esto de aquí, ¿sí?, recalco, es lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Para calcular el trabajo, para traer una carga libre. Si recuerden que esta carga que estoy trayendo es libre, ¿sí? Este trabajo, ¿no es cierto? Y luego calculo para traer absolutamente todas las cargas libres que hay aquí y llenar este dieléctrico de cargas libres. Entonces, ¿no es cierto? En esta ecuación que hay aquí, para el radio R inicial igual a 0 no había ninguna carga libre, hasta que en el radio R, ¿no es cierto?, hay muchas cargas libres y este es el trabajo. Y esto es lo que me da, ¿sí? Entonces, la ecuación que estoy teniendo aquí, ¿no es cierto? Es decir, esta ecuación que yo tengo aquí, ¿ya?, es simplemente el trabajo que yo necesito realizar sobre un sistema para atraer carga libre y formar el sistema en presencia del dieléctrico. Eso es lo que me dice esta ecuación. ¿Sí? Y eso es lo interesante de esta resolución matemática. No es la resolución matemática en sí, es el concepto físico para poder interpretar correctamente esto. ¿Sí? Pues, nuevamente, ¿no? Lo que sacamos aquí, lo que acabamos de hacer aquí en todo esto es el trabajo necesario para traer carga libre desde el infinito en presencia de un dieléctrico. Sí, eso es lo que es esta ecuación. Entonces, esta ecuación lo que me mide es la energía, ¿no es cierto?, que yo necesito para construir un sistema de cargas libres en presencia de un dieléctrico. ¿Ya? Eso es lo que me mide. ¿Ya? Y esta energía es mayor que la que yo necesito, ¿no es cierto? Que la que yo necesito, vamos acá, ella es la que yo necesito para generar un sistema equivalente de cargas libres, pero en el vacío. Entonces, en el vacío necesito menos trabajo, ¿sí?, de lo que es en presencia de un medio. Ya en presencia de un medio yo necesito más trabajo para generar la misma distribución de carga libre. ¿Ok? Preguntas hasta allí. Entonces, con esto de aquí, con esta última parte, ¿sí?, espero, ¿cierto?, que se vea qué significa esta ecuación, ¿ya? ¿Qué es lo que teóricamente hemos puesto acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que teóricamente está aquí? Sí, todo esto de aquí, ¿no? Ok. Preguntas de esa parte primero, antes de continuar. Yo tengo una pregunta, profe. Con respecto a los materiales que tienen una polarización intrínseca, no necesitan un campo eléctrico y así, ¿cómo se justificaría la energía que tienen? Porque en ese caso no se trae cargas del infinito, Sí, sino que se eso colocan. déjeme hasta el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos justo a analizar ese concepto, ¿sí? Ya, profe. Ya, gracias. Sí, pero es buen comentario, ¿ya? Entonces, si no traigo carga libre, no debería haber ningún trabajo. Sí, este debería ser cero, ¿no es cierto? Porque no he traído cargas libres. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde va eso, ¿ya? ¿Algo más? Bueno, muy buena pregunta, John. Ese es muy buen comentario. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, veamos de dónde sale entonces esta diferencia.
Esta sería la diferencia entre el trabajo para traer la carga libre en presencia del medio menos el trabajo para traer la carga libre en el vacío. Sí, esta es esta diferencia, ¿no? ¿De dónde debería salir esta diferencia? Sí, ¿de dónde debería salir? ¿Qué dicen? ¿De dónde debería salir esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia en traer carga libre en el vacío, ¿sí? De traer carga libre en presencia de un dieléctrico? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Que mientras se va trayendo más carga, se va polarizando más la materia por la presencia de carga libre. Ya, sí, ¿no es cierto? Entonces va acá ya. Si reemplazo y digo el desplazamiento eléctrico es el campo más la polarización, la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación es este término. Y justo, ¿no? Porque este de aquí menos de este de acá es justo este de aquí. Entonces, la diferencia está aquí, es decir, yo necesito esta ecuación, lo que me mediría es el trabajo que yo estoy haciendo para generar esta polarización. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la diferencia. Entonces, esta es la diferencia que yo estoy hallando, ¿ya? Y eso lo vamos a ver así, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver aquí. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa polarizar al cuerpo? ¿Sí? ¿Qué significa polarizarlo? Entonces, yo tengo un dieléctrico, un dipolo, ¿sí? Y al dipolo estoy separando las cargas hasta que lleguen a un equilibrio. ¿Ya? Y esto es semejante, ¿no es cierto? Como el campo eléctrico me genera sobre las cargas una fuerza que depende del radio, ¿sí? Esto es semejante a decir, ¿no es cierto? Esta fuerza de aquí que depende del radio, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto? Yo digo, la fuerza es igual a la carga por el campo, voy a tener una fuerza que depende linealmente de la distancia, ¿ya? Y eso y las fuerzas, ¿no es cierto?, que dependen linealmente de la distancia es una fuerza de un resorte. Entonces, si yo comparo esta fuerza de aquí, necesaria para generar una polarización de un dipolo, ¿sí?, con una fuerza de un resorte, voy a decir, ¿no?, que la que hay aquí debe ser la constante K. Y entonces, ¿no?, comparando esta de aquí con esta fuerza K por X, voy a llegar, ¿no?, a que la constante K es esta. Y entonces comparo esta fuerza, ¿no es cierto? K por D, ¿ya? Esta fuerza aquí, ¿no es cierto? Sería K por D con esta fuerza K, que es ¿no es cierto? Bueno, reemplazo esto aquí, ¿ya? Comparo estas dos y saco la constante K. Entonces la constante K debería ser la constante que yo necesito para separar estas dos cargas y generar un dipolo. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Digo, ¿cuál es el trabajo que yo necesito generar para generar este dipolo? Pero en el modelo que este dipolo ya llega a un equilibrio por una fuerza elástica. ¿Sí? Entonces, en este modelo, este es el trabajo. ¿Cierto? Un medio de acá por D cuadrado. ¿Sí? Entonces, si reemplazo K por D cuadrado, me da esto. ¿Sí? Donde simplemente, ¿no? El dipolo, ¿sí? Aquí simplemente esto de aquí es el dipolo. ¿Sí? Porque el dipolo que es, pues, recordamos, ¿no? La polarización no es nada más que la cantidad de dipolo que tenemos en volumen. ¿Ya? Sí, por unidad de volumen. Y entonces, ¿no? El dipolo, sí, este dipolo P lo puedo reemplazar por la polarización por el diferencial de volumen. ¿Ya? Y entonces saco el trabajo. ¿Ya? Y entonces el trabajo, ¿no es cierto? Es el trabajo que necesito para generar estos dipolos como si fueran un resorte. ¿Ya? Integro esto de aquí, ¿no es cierto? Integro esto de aquí reemplazando el campo y el trabajo por... Ah, ya. Y el trabajo que me sale es este. Ay, perdón. Sí. Y el trabajo luego de realizar la integral es esto. Sí.
Y este de aquí es exactamente igual a este de acá. ¿Ya? Y entonces, ¿no? El trabajo que yo necesito para polarizar el cuerpo es como si fuese que tuviese que, como si la materia estuviese compuesta por una especie de resortes, ¿no es cierto?, que tienen que elongarse, ¿sí? ¿Ya? Y esto de aquí es exactamente esto de acá, ¿ya? Esto, ¿sí? ¿Ok? Eso por un lado, ¿ya? Preguntas de esto. Ahora, ¿sí? Yo considero eh, eh, como si fueran estas cosas resortes, ¿sí? La energía que hay aquí es conservativa, al igual que la energía que hay en el campo eléctrico. Esta también es conservativa. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si bien aquí es un modelo simplemente mecánico, entonces la energía que hay aquí, ¿sí?, la que hay aquí es una que yo puedo recuperar. Entonces, cuando el material se depolariza, la energía que hay aquí se va a volver a entregar porque el campo eléctrico es un campo conservativo. Y entonces, ¿no? Cuando yo tengo un capacitor con un dieléctrico, el capacitor, ¿no es cierto?, con dieléctrico almacena más energía porque simplemente el dieléctrico se polariza y eso es como tener una especie de resortes que van a incrementar eh, la energía almacenada en el capacitor, ¿sí? Porque ya no va a ser solamente la energía en, entre eh, las cargas libres, que sería esta, sino también la que hay en el medio dieléctrico, más bien dicho. ¿Sí? Y entonces esta de aquí es mayor. Ya. Entonces, primera parte, ¿no? No sé si tienen preguntas de eso. Ok. Pues vamos a irnos con segunda parte, con un siguiente, déjenme ver, ejercicio. Eh, Vamos a irnos con este primero, ¿ya? Entonces, nosotros ya resolvimos, por ejemplo, cuál es el campo eléctrico para una esfera que tiene polarización permanente. Sí, y vimos, ¿no? Básicamente que para una esfera que tiene polarización permanente, habíamos visto que tiene dos campos, ¿no? Entonces vimos que genera un campo eléctrico uniforme en su interior, que es este, ¿sí? Y genera un campo eléctrico eh, dipolar en el exterior, ya que es este de aquí. ¿Ya? Y vamos a sacar entonces la energía en este de acá, ¿no es cierto? Es decir, esta de aquí vamos a sacar, ¿ya? Esta de aquí, en todo el sistema, ¿no? Sí, saquemos eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un desplazamiento en 1 y un desplazamiento en 2. Recuerden que aquí ya no es un medio lineal, sino que vamos a tener que ocupar, ¿no?, el hecho de que el desplazamiento eléctrico es igual campo eléctrico más la polarización en el sistema gaussiano, que es este, ¿no? Entonces, calculamos el desplazamiento eléctrico, bueno, eso sí estaba acá, perdón, calculamos el desplazamiento eléctrico, ¿no es cierto?, que es esta cantidad, ¿ya? Y simplemente obtenemos esto, ¿no? Aquí está
el desplazamiento eléctrico 1, el desplazamiento eléctrico 2, y calculamos esto. Sí, calculamos esto. ¿Cuánto debería salir eso? ¿Cuánto debería salir esta energía? Para este caso, una esfera autopolarizada que no tiene carga libre. ¿Cuánto debe salir? Bueno, esto es gaussiano, ¿no? ¿Cuánto debería salir esto? John, usted que estaba en esto, ¿cuánto debería salir? La energía de afuera debería ser la correspondiente a un dipolo, pero la de adentro no estoy seguro. Ya, pero toda está de aquí, en función de lo que vimos antes. ¿Qué significa físicamente esto? No le vea las integrales. ¿Qué significa? Usted justo me preguntó de eso. La de adentro sería la densidad de energía. No, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué dice usted, Javier? Ah, bueno, cualquiera. Si quiere usted, John, si no. Que serían la energía de los resortes o los asociados a los resortes que están generando. No, esta de aquí no es la de los resortes, ¿no? La de los resortes es la que nosotros habíamos dicho. Era esta. Era esta, ¿ya? Es esta, ¿no? Es esta partecita. Es decir, es esta, ¿ya? Es esta. La de aquí es la de los resortes. ¿Sí? Porque si comparamos, ¿no es cierto? Es la energía que necesito solamente para polarizar al cuerpo. Sí, aquí está. Es la que necesito para generar el dipolo eléctrico en la materia. Sí, y eso me da esta. Es justamente la diferencia entre este término y este. Sí, y si voy a mis ecuaciones, la diferencia entre este, ¿ya? Entre este que sería U sub D, ¿ya? Y este que sería U sub E, ¿sí? Ah, caramba, no se quiere quedar. La diferencia entre esas dos, ¿ya? Ajá, sí. La diferencia entre esas dos simplemente sería este término, ¿no? U sub D menos U sub D me va a dar esto que está encerrado. Entonces, lo que calculamos, la energía de los resortes, ¿no? En una idea mecánica de qué es, cómo el cuerpo almacena energía, es esta, ¿no? Sí, es esta, ¿ya? Como si fuesen una especie de resortes. Pero esa no es esta. ¿Qué es esta? ¿De dónde venía este concepto? Eh, Esa es la energía para traer cargas libres desde el infinito hacia donde está el cuerpo. Exacto, ¿no es cierto? Venía de aquí, ¿verdad? Aquí decía, voy a traer cargas libres desde el infinito y calculo el trabajo, ¿no es cierto? Y el trabajo resulta ser exactamente igual a U sub D, que es justamente lo que vemos acá, ¿sí? Es justo este concepto, ¿ya? El trabajo para traer carga libre en presencia de la materia es esta, sí, y es este. Entonces vuelvo a preguntar, ¿no es cierto? En este que está aquí, ¿sí? Es una esfera que está en autopolarizada y no tiene carga libre, ¿cuál es este trabajo? Cero, porque no se está trayendo ninguna carga libre. Ya, ¿no es cierto? Debería ser cero, ¿no? Entonces, ya, saco, ¿no es cierto? Lo que tengo aquí, ¿verdad? Aquí está D1, ¿verdad? D2, saco E1, es decir, E aquí adentro, y saco la energía afuera, ¿sí? Sumo, ¿ya? Entonces sumo, ¿no es cierto? Saco la de dentro que me da este, saco la de fuera que me da este, ¿sí? Sumo y me da cero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me da cero? No, no es de sorprenderse, ¿sí? ¿Por qué me da cero?
Porque esta de aquí me mide la energía que yo necesito para traer carga libre desde el infinito hasta acá en presencia de un dieléctrico. Pero este cuerpo no tiene carga libre, ¿sí? Y por lo tanto su energía es cero. Eso quiere decir, la polarización que está aquí no se debe a un campo externo, ¿sí? No se debe a que en algún punto hay cargas libres y este cuerpo se polariza. Es decir, ¿no es cierto? No es esto. No es que aquí tengo una placa metálica con cargas así, ¿no es cierto? Y aquí me genera este campo externo y este campo externo es el que genera aquí eh, la polarización en la materia, ¿sí? No es el caso. No es que esta polarización es el resultado de un campo y este campo es generado, aquí están las cargas libres, ¿sí? Entonces, esta polarización no es un resultado de traer cargas libres en presencia de este dieléctrico. Entonces, en el equivalente de este problema, ¿no es cierto? Yo tengo cargas libres aquí que traigo a las placas, no necesariamente al dieléctrico, pero lo traigo en presencia del dieléctrico, ¿ya? No necesariamente entran acá adentro, ¿no es cierto? No entran adentro, sí, del dieléctrico, pero estoy trayendo las cargas en presencia del dieléctrico. Entonces, no es el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que la polarización del cuerpo se deba al campo, ¿sí? Sino que en este caso la polarización del cuerpo es permanente, ¿sí? Y no se debe a un campo. Entonces, por eso es que este me da cero. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿qué me mide esta cantidad de aquí? ¿Qué me mide esto? ¿Sí? ¿Qué me va a medir, no es cierto? Esta de aquí, en cambio, lo que me va a medir, ¿verdad? Esto de aquí, ¿sí? Ya, esto de aquí es eh, la energía en el campo eléctrico, almacenada en el campo eléctrico. Ya, y esto de aquí me da esto, ¿cierto? E1 cuadrado, E2 al cuadrado, aquí ya no viene D por E porque aquí estoy viendo la energía almacenada en el campo eléctrico. ¿Qué será esta energía? Bueno, ya sé que es la del campo, ya. Pero ¿qué es esta de aquí? ¿Con qué le podría relacionar? ¿Qué es esa energía de ahí? Con la energía entre el campo uno y el campo 2. No, de hecho, el campo uno y el campo 2 no se relacionan porque aquí están, ¿no es cierto? Aquí está el campo uno dentro, ¿sí? Y el campo 2 está afuera. ¿Ya? Entonces, el campo uno y el campo 2 no pueden interaccionar porque están en diferentes zonas. Entonces, de 1 punto E2, ¿sí? De 0. ¿Ya? Entonces, no existe esta interacción, ¿ya? No es, no son dos campos diferentes, son dos campos del mismo cuerpo en diferentes zonas, ¿sí? ¿Con qué se relaciona esta energía? Si digo, ¿no es cierto? Tengo un cuerpo que tiene polarización permanente. ¿Qué es esta energía? Sería la energía de polarización la que relaciona el campo con el vector polarización. Ya, ¿no es cierto? Es decir, si lograría depolarizar al cuerpo, sí, obviamente ya no aparecería campo, ¿no es cierto? Si de aquí yo pasaría a un cuerpo con polarización cero, obviamente el campo sería cero y obviamente E sería cero. Entonces, ¿qué es esta energía? Sí, tal como dice, ¿no es cierto? Es la energía que requiero para polarizar al cuerpo, ¿no? Sí, con eso se va a relacionar, ¿ok? Entonces, ¿no? De lo que tienen aquí, lo que necesito que sepan interpretar bien, ¿qué es esta de aquí? ¿Y qué significa esta ecuación de aquí? ¿Ya? Obviamente, ¿qué es este término, no es cierto? Sí. ¿Y qué significa esta ecuación que teníamos antes, ¿no? Sí. Esta de aquí
su semejante, ¿no? Es decir, con, con esta de acá, ¿sí? Con esta de acá, ¿no? Entonces, ustedes ya deberían poder interpretar la diferencia entre esta, ¿sí? Y esta, ¿no? Deberían saber qué significa, ¿ya? Y recuerden que esta es exclusiva, ¿no es cierto? Esta segunda es exclusiva para medios lineales. ¿Ok? Profe, una pregunta. Si en nuestro cuerpo no existe carga libre, siempre la energía, justo donde dice lineal, que depende del desplazamiento eléctrico, siempre va a ser cero. Claro, lo que pasa es que nosotros aquí estamos suponiendo, ¿no? Que para llegar a esta de aquí nosotros hemos integrado el trabajo, ¿no es cierto? Déjenme ver cómo es. El trabajo de esta, ya este trabajo, ¿no? Sí, para traer carga libre, ¿ya? Y cambiar el desplazamiento. Entonces, cuando yo aplico, por ejemplo, a este medio que no es lineal, esta ecuación, ¿no es cierto? Que tiene un concepto de linealidad. Sí, porque este medio no es lineal, ¿no es cierto? Porque de aquí yo no puedo decir el desplazamiento es igual a, a la permitividad por el campo, o la constante dieléctrica por el campo, sí. No puedo decir eso, ¿no? Aquí está mal aplicado. Pero si yo aplico un concepto de este estilo, ¿no es cierto? Acá, en el concepto que yo tengo, digo, tengo un dieléctrico lineal, sí, tengo un dieléctrico lineal, el cual esta energía es la que yo requiero para construir un cuerpo con carga. ¿Ya? Y entonces en este cuerpo, ¿no es cierto? Llego a esta ecuación si este delta es lineal. Sí, si esta relación entre D y E es lineal a través de una constante, la constante dieléctrica o la permitividad, sí, voy a llegar a esta ecuación. Entonces, si aplico en este medio que no es lineal, sí, una ecuación que supone linealidad, como aquí no traigo carga libre, aquí es cero. ¿Está claro? Sí, aquí es cero, ¿no? Sí, pero estrictamente hablando, este medio no es lineal, porque no existe esta relación, ¿ya? Y entonces esta ecuación, digamos, estrictamente hablando, ni siquiera tendría sentido, ¿no es cierto? Porque si concluyo que esta es eh, la energía de todo el sistema, diría, este cuerpo polarizado no contiene ninguna energía. Si le interpreto esto como la energía de todo el campo eléctrico en presencia del dieléctrico. Sí, concluyo que es igual a cero. Entonces ahí obtendría un problema, ¿no? Porque tengo un campo eléctrico y ya vimos, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico tiene su energía, ¿sí? Y por lo tanto concluiría que la energía del campo eléctrico, bueno, habiendo campo eléctrico no hay energía, entonces ahí aparecería una contradicción. Y la única forma de explicar esta contradicción diría, la energía que necesito para polarizar al cuerpo tiene que ser negativa, lo cual no tendría sentido, ¿no? Porque ya sé que para polarizar al cuerpo tengo que separar cargas y es como tener un resorte. Entonces un resorte nunca va a tener una energía negativa. Y entonces si interpreto versus esto como si fuese un medio lineal, aquí debería tener que esta integral, ¿sí?, es negativa. Y esta integral tenía relación con esto, ¿no? Un medio de k por x al cuadrado como si fuese un resorte. Y esto significaría que es negativa, ¿no? Lo cual es evidentemente una contradicción. ¿Ya? Entonces ahí encuentro una contradicción y podría llegar a resultados incorrectos. Entonces, ¿no? Si aplico esta ecuación de linealidad, ¿no? Es decir, si aplico esta ecuación que supone un medio lineal o un medio no lineal, que no tiene cargas, evidentemente tiene que salirme cero, ¿no? Porque de eso ese es el supuesto, ya es la energía necesaria para atraer las cargas en presencia de un dieléctrico. Entonces, siempre que aplique esta ecuación y no haya cargas, me va a dar cero. Siempre. Sí, porque es el concepto de donde sale esta ecuación. ¿Ya? Sí. Entonces, como nosotros trabajamos en medios lineales, ¿no es cierto? Bueno, el resultado es correcto, ¿ya? Pero si el medio es no lineal, ya no podríamos ocupar esta relación, ¿ya? Porque esta relación supone esta cosa, ¿sí?
Y entonces yo debería partir de aquí, ¿ya? Debería partir de aquí, ¿sí? Ay, debería partir de aquí, ¿sí? Y ver cómo es esto. Entonces, por ejemplo, digo, en este caso, ¿ya? Si parto correctamente y digo, voy a partir, ¿no es cierto?, adecuadamente y digo, ¿cuál es la variación? Voy a tener, ¿no es cierto? Digo, el desplazamiento es igual al campo más 4pi la polarización. Sí, entonces para este ejercicio dice, el desplazamiento es 8pi de la polarización. Ya, entonces, ¿no? ¿Dónde estoy? Desplazamiento es 8pi tercios de la polarización. Entonces, ¿no? Cambio el desplazamiento eléctrico, ¿sí? Y cambia la polarización en esta cantidad. ¿Ya? Y de aquí debería parar. ¿Sí? Reemplazar acá, ¿sí? Reemplazar acá, ¿ya? Y calcular este trabajo. ¿Sí? Donde obviamente el campo eléctrico depende de la polarización. ¿Sí? ¿Dónde está? Campo eléctrico es igual a menos 4pi tercios de la polarización. ¿Ya? Y entonces yo debería calcular esta cosa de aquí para calcular el trabajo que necesito para incrementar la polarización, para calcular este. ¿Sí? Para calcular este. Sí, porque la relación ya no es entre delta D y E. Sí, ya no es una, ya no, el desplazamiento no depende del campo. De hecho, el desplazamiento y el campo dependen de eh, la polarización. Entonces, si el cuerpo incrementaría su polarización, esta sería la variación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces debería recalcular todo, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas, si no ya daríamos terminada la clase. En el ejemplo que está aquí, ¿sí? Simplemente quería hacer una relación en lo que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Habíamos visto que cuando podíamos tener, bueno, habíamos visto una relación, ¿no es cierto?, entre la energía, ¿sí? Y alguna distancia. Y habíamos dicho, ¿no? Que cuando un capacitor estaba cargado, por ejemplo, podíamos calcular la fuerza entre conductores utilizando esto, ¿no? El ejercicio que está aquí simplemente es una generalización de esto, pero en presencia ya no de conductores como nosotros vimos hace unas clases, sino en presencia de dieléctricos, donde se aplica el mismo concepto, ¿no? Entonces aquí, en este caso, lo que tenemos es un capacitor cilíndrico donde simplemente podemos hacer subir un dieléctrico en contra de la gravedad debido a esta fuerza de aquí. Sí, simplemente eso, ¿no? Entonces, esto conectamos a una fuente y el dieléctrico va a subir a través del capacitor hasta que el peso del aceite llegue a un equilibrio con la fuerza eléctrica que aparece debido a la carga eléctrica que hay entre las placas. ¿Ya? Y ese ejemplo, ¿no es cierto?, es un ejemplo generalizado de lo que vimos hace rato, que decíamos cuál es la fuerza que aparece entre conductores cuando tienen cierta condición ya, o de carga constante o de potencial constante. ¿Recuerdan? Simplemente esto es una generalización, ¿no? Para los dieléctricos con el mismo concepto, ¿ya? Entonces este ejercicio también está resuelto, ¿sí? Igual les he de subir y lo discutimos la siguiente clase. Sí. Preguntas. Ok. Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí
llegamos con esta parte, ¿ya? Con esta parte, nosotros ya concluimos justamente esta clase que está acá, sí, y desde la siguiente clase, ¿no es cierto? Ya llegamos a lo que es corriente eléctrica y magnetostática, ¿no? Tomarán en cuenta que la semana siguiente, la clase del día que es miércoles, es la evaluación final. Y entonces espero que ya vayan preparándose, ¿no? La evaluación va a ir justo hasta esta clase, ¿ya? Hasta esta clase de aquí. Sí, todo el semestre, ¿no? Pues bueno, hasta ahora hemos ido bien con los sílabos, lo hemos cumplido a cabalidad, al pie de la letra, y espero que con esto sea suficiente para ya dar finalizada la parte de electrostática, sí, y comenzar magnetostática, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas, quedamos ahí por ahora. ¿Preguntas? Bueno, entonces quedamos ahí, por favor. Nos vemos el día miércoles. Profe, Dígame. una cosita. O sea, solo hasta el tema de de la materia de los videos que hay que ver para la próxima clase, eh, sería la prueba, o con el examen. No, la evaluación va hasta la clase de hoy, es decir, hasta lo que es energía en medios dieléctricos, es decir, todo electrostática, básicamente. Ah, ya, ok, ok, ya, Sí, ya, gracias. nada de magnetostático, porque no tienen tiempo de practicar. Entonces, la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, con los ejercicios que tengo aquí de deber, ¿sí?, con este ejercicio y este que está de deber, ¿sí?, más o menos es el nivel que ustedes deberían poder hacer. El ejercicio que está aquí es el, digamos, más complejo que ustedes van a ver, ¿no es cierto? Porque aquí es un dipolo dieléctrico en presencia de una esfera con polarización lineal, ¿ya? Y se pide calcular el campo y desplazamiento y la energía almacenada en el sistema, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, como les decía, de cómo solucionar el ejercicio más o menos como hemos estado viniendo, ¿no? Haciendo, ¿ya? Entonces, este ejercicio es el más complejo que van a ver, ¿sí? Entonces, hasta aquí va, ya. Ahí está este tipo de cosas. Como les digo, este ejercicio no es fácil, realmente tienen que pensarlo, sobre todo bien, ¿no es cierto? Y una vez que ya lo piensen, van a encontrar la solución que va a ser más prácticamente, tampoco es facilísimo, pero es realizable, ¿ya? Entonces, hasta este tipo de ejercicios es el nivel, ¿ya? Sí, este ejercicio de acá es la continuación del que ya quedó de deber el día viernes, sí, para el caso A, creo que es este, ¿ya? Sí, entonces hasta ahí vemos, ¿no? Entonces hasta aquí va la prueba, ¿ya? Hasta energía en medios dieléctricos, todo electrostática en definitiva, ¿no? Que vimos. Y nos veríamos entonces el día miércoles si no hay más preguntas. Ya, listo, profe, gracias. Ok, pues nos vemos el día miércoles. Por favor, sigan viendo los videos teóricos, ¿sí? Y bueno, nada más, hagan los deberes. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe.